El tema del trigo, la campaña pasada fue la peor de la historia, en más de 100 años, ¿no? Esta campaña que está recién sembrándose y está recién desarrollándose los cultivos, tiene un aumento de área de siembra entre un 10 y un 15% con respecto a la anterior. Eso va a hacer que, por supuesto, que haya posibilidad de abastecerse perfectamente para Argentina, pero lo que nos preocupa realmente es que podemos estar sembrando el doble o el triple de área de siembra que estamos sembrando en este momento. ¿Por qué no lo estamos sembrando? Bueno, las trabas a las exportaciones que hemos tenido, la dificultad de vender el trigo que ha tenido el productor ha hecho que se sembrara muchísimo menos que otros años. Las proyecciones que tiene la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, andan en un poquito menos de 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas, eso tendría una producción de 11 millones de toneladas, que eso sobraría para el mercado interno, perfectamente. Mismo el año pasado también la producción sobró para el mercado interno. Lo que pasa es que quienes administran cuánto se exporta y cuánto no se exporta es el gobierno, que decidió exportar un volumen de trigo que después generó toda esta tensión en los mercados. De trigo se podrían sembrar perfectamente sin ningún problema 6 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas también se podría llegar a sembrar. Pero tenemos que generar las condiciones y estar decididos a querer sembrar trigo. Y para eso, la principal es contar con mercados que funcionen libremente. Cuando el productor desconfía que no puede vender su producción y ha visto el productor deteriorarse la producción de trigo sin poder venderla, ahí empieza a replegarse y decir, no voy a sembrar un producto y después no lo puedo vender. Cuando hablamos de la elección de cultivos por parte del productor, tengamos en cuenta que el trigo y la soja son dos cultivos complementarios. No es trigo o soja, sino que es trigo y soja. El trigo es un cultivo de invierno, la soja es un cultivo de verano. Se complementan y hay zonas que antes de la aparición de la soja no se sembraba trigo. Se extendió el área de siembra de trigo gracias a la existencia de la soja y se generó el doble cultivo. En la zona núcleo maicera, cuando yo era chico, recuerdo que no había ni una hectárea de trigo prácticamente y después empezó a aparecer el trigo gracias a la soja. Los cultivos que sí compiten por época, siendo dos cultivos de verano, es el maíz y la soja. Un maíz hoy de alta tecnología se puede sembrar entre 450 y 550 dólares por hectárea. Y una soja está rondando los 270 dólares por hectárea. O sea, es mucho más barato sembrar una soja. Y por otro lado, la soja que se produce siempre se ha podido vender en el mercado. Nunca hubo un límite a la venta de soja por parte del gobierno. En cambio, el maíz sí. Maíz se ponen límites. Y sucedía algo similar que con el trigo. El productor cosechaba maíz, lo tenía para vender y muchas veces no lo podía vender, salvo aceptando descuentos muy importantes de 40, 50 dólares por tonelada, que era más o menos un 20% del precio, adicionales a las retenciones, para poder vender el maíz. Por eso se retrajo tanto el área de siembra de maíz. El tema de la renta agropecuaria, que se habla mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy, de cada 100 pesos que genera de ganancia una chacra o un productor agropecuario, entre 70 y 80 pesos se lo lleva al Estado. O sea, la presión tributaria en el agro realmente llega a niveles altísimos. Por supuesto que esto asfixia y es una barrera muy muy alta que pocos la pueden saltar. El principal impuesto son los derechos de exportación o conocidos como retenciones, que es un impuesto a la venta. Ese impuesto a la venta, al estar en la soja 35%, 23% en trigo, 20% en maíz, pocos productores pueden superar esa barrera. Entonces, ¿qué pasa? Muchos salen del negocio directamente, dejan las chacras y tienen que abandonar, alquilan el campo, generando una concentración. Alta presión impositiva generalmente favorece a la concentración, ya que saca del mercado a muchos productores. Lógicamente va a empezar a generar una agricultura que en las zonas donde los costos son más altos, porque estamos lejos de los puertos, donde la productividad es más baja, va a empezar a restringirse cada vez más. Pensemos que esta alta presión impositiva se dio en un escenario con valores de la soja internacionales muy altos. Ahora la soja ha bajado bastante, bajó 140 dólares el precio de la campaña esta 2013, lo que se cosechó ahora, con el futuro que estamos viendo para la campaña que viene. Y ahí sí vamos a ver realmente mayores problemas, lamentablemente, porque la presión impositiva cuando bajan los precios tiende a subir. Es al revés de la lógica.
Con respecto al futuro de los precios de los productos agropecuarios, yo creo que tenemos por delante un escenario muy favorable. Puntualmente, por supuesto que hay problemas, principalmente esta campaña que se está jugando ahora, hay una cosecha importantísima en Estados Unidos, cosa que el año pasado no sucedió, pero tengamos en cuenta que vamos a ser 9 billones de personas, 9.000 millones de personas para el 2050. Y la única manera de poder abastecer las necesidades de más gente, que a su vez tiene mayor capacidad adquisitiva, porque no es solamente la cantidad de gente, sino que la migración de los campos hacia las ciudades, principalmente en Asia, está generando mayor capacidad adquisitiva y con requerimiento de proteína animal. Esos requerimientos de proteína animal están generando cada vez más demanda y yo creo que el futuro para Argentina es muy promisorio, en ese sentido como abastecedor de alimentos.